Reciban todos un cordial saludo. Este es el segundo video que estoy publicando, que estoy compartiendo con ustedes, derivado de haber logrado ya los 1000 miembros en nuestro grupo de Facebook. Les agradezco mucho, al igual que en el anterior video, les agradezco mucho que sigan agregándose al grupo. Les agradezco también que se suscriban a nuestro canal. Siempre hago alusión al canal de YouTube en todos los videos de Facebook porque son dos canales en donde compartimos de manera paralela la información y creo que son de los dos medios más comúnmente utilizados para este tipo de difusión de información. Si ustedes recuerdan, en el video anterior les había comentado que este segundo video iba a tratarse sobre cuestiones de simulación dentro de Autodesk Inventor, que dicho sea de paso, Autodesk Inventor y AutoCAD son las herramientas en las que más comúnmente publico videos, porque contamos con dicho licenciamiento de estas dos plataformas. No quiere decir que sea lo único. En algún momento hemos publicado videos de algunas otras plataformas que no son de Autodesk, de algunas otras marcas, pero ahorita tenemos la confianza de contar con licenciamiento y eso nos da pauta para publicar contenido con mayor certeza y mayor calidad. Dicho esto, vamos a hacer un video, tratar de que sea muy corto, va a ser muy básico. La idea es que se entienda más claramente cada uno de los conceptos que son necesarios conocer para la ejecución de un análisis de mecánica de materiales o de resistencia de materiales mediante el módulo de Autodesk Inventor. Cabe mencionar, y lo digo de manera muy breve, que en Inventor nada más tenemos la capacidad de hacer análisis estáticos en lo referente a mecánica de materiales. Hay tres tipos de estudios diferentes que podemos hacer en Inventor. El más comúnmente utilizado para la mecánica de materiales es el análisis estático. Está el análisis modal y el análisis de Shape Generator, que vamos a explicar un poquito más adelante en qué consiste cada uno, pero la combinación de estos tres dentro del ciclo de diseño nos daría los resultados más adecuados. Bien, en este video únicamente nos vamos a enfocar a la parte de estática, cuestión de mecánica de materiales mediante un estudio estático. Quiero aprovechar para hacer el comentario. Este modelo que ustedes ven aquí fue realizado como una colaboración a una amiga de Costa Rica llamada Karen Salazar. Hace algunos días me comentó sobre esta necesidad y estuvimos ahí colaborando para apoyarle con este pequeño diseño. Acá en México es algo llamado rodaja. Es un elemento que se utiliza para acoplarse en la base de algún otro equipamiento que sirva como rodamiento o como rodaja, así es conocido acá. Desconozco cómo lo llaman en otras partes del mundo, pero me imagino que es algo semejante y el funcionamiento pues evidentemente va a ser el mismo. Entonces este primer video lo voy a dedicar a hacerlo sobre una pieza, un IPT, en este caso independiente, por separado. ¿Por qué? Porque es una manera más sencilla, creo yo, en la que se pueden entender los conceptos y después aplicarlos al ensamble completo. Bien, voy a aislar uno de estos componentes y sobre este vamos a trabajar. Lo primero que debemos saber es que este componente debe de tener asignado un material. Para eso vamos a revisar si tiene dicho material. En este caso estamos considerando que sea un acero al carbón. Hay N cantidad de opciones en la librería de materiales. En dado caso de que el material que ustedes requieren para hacer un estudio de este tipo no se encuentra en la librería, tenemos la capacidad de agregarlo a dicha librería. Nada más que sí es altamente necesario que se agreguen, al momento que se agregan nuevos materiales, se agreguen con ellos algunos otros valores importantes para que podamos aprovechar el material en los estudios de mecánica de materiales. De entrada, por ejemplo, la densidad y la razón de Poisson, que es otro de los elementos que vamos a ver un poco más adelante. Es un coeficiente en realidad, pero todos estos datos los debe de compartir con ustedes el proveedor de dicho material. Bien,
Una vez que garantizamos que ya tiene el material, vamos a comenzar el estudio. Vamos a generar un caso de estudio. Podríamos asignar un nombre aquí, voy a dejar los valores por defecto. En dado caso de que tengamos ya el conocimiento para realizar los 3 tipos de análisis dentro de Inventor, entonces son los siguientes. Estático, que es como el que vamos a hacer en este video. Modal Analysis se refiere a análisis de vibraciones, y Shape Generator se refiere a al cálculo de optimización de material en una pieza en función de las restricciones y las condiciones de carga que nosotros establecemos en dicho estudio. Quizá más adelante haga un video para explicar más a detalle esto, y yo creo que la imagen que estoy aquí sobreponiendo sobre el video muestra claramente en qué consiste. Es una optimización de material en función de las condiciones de carga y restricciones que especifico sobre la pieza, es decir, sus restricciones de funcionamiento y sus condiciones de carga. El programa hace un estudio y detecta qué áreas o qué zonas del componente carecen de esfuerzo o tienen niveles muy bajos de esfuerzo, en donde vale la pena eliminar condiciones de material en esas áreas, a manera de optimizar en cuanto al material, y evidentemente que el desempeño de la pieza sea bastante competitivo. Esa es básicamente la definición. Y vibraciones, pues literalmente vibraciones mecánicas. Entonces vamos a dar clic en OK. Y continuando, lo primero que debemos de revisar precisamente son las condiciones de material. Nosotros ya habíamos establecido material desde que estábamos en el IPT, en el paso anterior. En dado caso de que nosotros quisiéramos asignar un material distinto, entonces tendríamos que echar mano de esta columna de sobreescribir el material. No cambiamos el material original de la pieza, pero sí podemos hacer el estudio con un material distinto al que ya tiene establecido el componente. Todos los que ustedes ven aquí con este signo de admiración en esta lista, quiere decir que carecen de componentes mecánicas con las cuales se puede hacer un cálculo de mecánica de materiales, y tiene lógica. Genérico, pues evidentemente es el que aparece por defecto cuando generamos cualquier componente de Inventor y no hemos asignado material a él. Estos componentes, que son un rubber, que es como un plástico suave, y agua o algunas condiciones de madera, ¿no? Estas podríamos ensayarlas, únicamente tendríamos que conseguir los valores de coeficientes mecánicos para poder utilizarlos como material de estudio. Bien, posteriormente también tenemos la posibilidad de hacer simplificaciones en el estudio, sobre todo si tenemos piezas que pueden ser consideradas como de pared delgada y a la vez pueden ser simplificadas por superficies que nada más representen sus fibras neutras. Esto se recomienda cuando estamos haciéndolo en ensamblajes que tienen muchos componentes y que algunos de esos componentes pueden ser interpretados de esta manera, como piezas de pared delgada, y simplificarse mediante superficies representando las fibras neutras de dichos componentes. Esto se hace porque es una manera de optimizar recursos de hardware y recursos en cuanto a tiempo también, es decir, los cálculos se realizan de manera más rápida. En este caso no aplica, porque es una pieza muy sencilla y no cae dentro de la interpretación de piezas de pared delgada. El paso siguiente es establecer las condiciones de restricción, es decir, en donde el componente va a estar completamente restringido o anclado. Para esto vamos a utilizar 3 criterios posibles: tener algún pivoteo, alguna condición de fricción o desplazamiento, o completamente rígido. Por la naturaleza de esta pieza y su funcionamiento, que ya lo vimos en el ensamble anterior, va a estar completamente rígida, va a carecer de cuestiones de fricción o de pivoteo. Entonces el criterio es que va a estar completamente anclada en la parte de abajo, y quizá también en estas 3 caras que también están haciendo contacto sobre el componente. O bueno, quizá esta no tanto, porque ya es donde se encima el eje.
lo voy a dejar nada más de esta manera, la cara de abajo y las dos laterales, que es donde hace contacto con la pequeña caja, que es donde se inserta en la pieza, que es la base que vimos hace un momento. En este caso también podríamos indicar valores de vector de componente, es decir, que tenga ciertas inclinaciones la parte donde estamos haciendo la restricción de movimiento. Como estas caras se empalman completamente sobre otras caras de la pieza que vimos en un principio, entonces no voy a considerar factores o componentes de vectores para ellos. Bien, cada uno de ellas va agregando su respectivo icono en función de la herramienta que hemos aplicado. En este caso fue una constraint. Posteriormente es la aplicación de cargas. Se supone que nosotros tenemos la capacidad de homologar las cargas dentro del módulo de Inventor lo más semejante posible a la condición real de funcionamiento del componente. Ese es un criterio importantísimo que debemos de aplicar aquí. Por ejemplo, esta pieza en específico va a estar soportando una carga como si fuera una chumacera, llaman acá en México, o un cojinete para el paso de la flecha que tenemos ahí. Lo voy a poner otra vez en pantalla. Notarán ustedes que esa pieza se repite en el otro lado y es el soporte o es el cojinete del paso del eje. Entonces, teniendo esto como antecedente, entonces necesitamos establecer una carga que precisamente son los bearing loads en esta cara y establecer su dirección, que básicamente apuntaría en este sentido. Es aquí donde vamos a establecer el criterio. Esta plantilla fue hecha en un estándar ISO, entonces por eso las unidades nos las piden newtons. Vamos a especificar alguna cantidad de newtons. Notarán que también tenemos la capacidad de usar vectores de componentes o componentes al vector de carga. Si fuera el caso en este ejemplo, evidentemente ya establecí mediante el paso anterior la dirección del elemento, la dirección del vector de carga en este caso. Bien, voy a validar este paso y aparentemente no tendría yo otro factor de carga estableciendo efectos sobre este componente. Vamos a regresar al ensamble y si nos damos cuenta, el único factor de carga que se está ejerciendo en este componente es justamente este que ya establecí. Esa condición de carga en el barreno que está sosteniendo al eje o la flecha. Pero para hacer un poco más realista y más gráfico este ejemplo, vamos a suponer que esa arandela que ustedes ven ahí en color encendido, tipo color ocre o bronce, vamos a suponer que está ejerciendo cierta presión sobre la cara vertical de ese mismo componente, cierta presión al momento de que está funcionando. Entonces vamos a representar esto mediante una carga repartida o de presión sobre esta cara y vamos a establecer un valor en megapascales. Recordemos que las unidades están en megapascales porque estamos en una plantilla que fue tomada como estándar ISO, aunque podríamos cambiar las condiciones, podríamos agregar PSI como sufijo porque pueden ser libras sobre pulgada cuadrada o kilogramos sobre centímetro cuadrado o milímetro cuadrado o metro cuadrado. Ya el manejo de unidades depende de cada quien. Entonces en este caso, respetando las unidades de la plantilla, vamos a suponer ese valor. Evidentemente también podría establecer componentes al vector, en este caso no aplica por el tipo de diseño que estamos trabajando. Bien, aparentemente ya tengo las condiciones necesarias para representar las condiciones de carga a las que va a estar sometido este componente, pero nos hace falta establecer el criterio de la fuerza de gravedad. Si yo no activo este criterio, quiere decir que no estoy considerando el peso mismo de la pieza. Es decir, no tendría tanto apego a la realidad el estudio que nosotros estamos haciendo. Entonces voy a llamarlo y voy a indicar su dirección y manejar la constante universal.
Si se conociera el valor de la constante de la fuerza de gravedad en la zona geográfica donde ustedes estén trabajando, pues habríamos actualizar ese valor. Yo voy a manejar la constante universal. Bien, la parte de contactos no aplica en este ejercicio porque se refiere única y específicamente cuando estoy trabajando en ensambles. En este caso es una pieza independiente, entonces no aplica. La explicaré en el video cuando hagamos un ensayo de este tipo, pero sobre un ensamblaje. Bien, sigue la cuestión del mallado. Es importante mencionar lo siguiente. Nosotros mediante este botón podemos cambiar la configuración de mallado. Yo no lo voy a hacer en este caso porque los valores por defecto ya de por sí son buenos. Son bastante rescatables y nos da resultados bastante aproximados. Pero si quisiéramos tener esa facilidad o esa necesidad de hacer más preciso el resultado del estudio, entonces necesitaríamos poner un promedio de tamaño para los componentes del mallado más diminutos, más pequeños. Evidentemente esto tiene su repercusión, nos vamos a tardar más, y si nuestra computadora tiene propiedades de hardware no tan robustos, entonces ahí es donde nos va a pegar. ¿A qué me refiero con robustos? Se recomienda, de hecho en la descripción de este video voy a dejar varios links que les van a ayudar a entender más claramente los conceptos que yo no estoy explicando tan a detalle aquí por no querer hacer tan largo el video. Pero me refiero a lo siguiente. Se recomienda una computadora robusta, en este caso una línea Workstation de HP, de Dell, de Lenovo, la que ustedes deseen, pero con condiciones de memoria RAM de el orden de 24, 32 o más gigas en RAM, un procesador multinúcleo, mínimo un Core i7 que tiene 4 núcleos reales y 4 virtuales, haciendo un total de 8 núcleos, o un procesador Xeon, en el caso de Intel también, que maneja 8 núcleos reales, es decir, tiene una mayor agilidad de realizar los procesamientos de cálculos. En la parte de tarjeta de video, 4 GB en RAM, 6 u 8 GB, perdón, 4 GB de video dedicado. Puede ser en marca Nvidia, puede ser en marca ATI Radeon o Asus, cualquiera de esas. El valor es 2 GB mínimo, 4 GB bastante bien, 6 u 8 deseable, y si es más, pues adelante. Todo dependerá de la complejidad de la pieza o del modelo que ustedes estén analizando. Entonces hay que tener esto bien presente. Se recomienda también un disco duro de estado sólido. Esto ayuda muchísimo, dramáticamente diferente al manejo de la información con un disco duro mecánico. Entonces es muy recomendable, ténganlo presente. Aprovecho para hacerles un comercial. Acá en México nosotros estamos vendiendo algunas de las laptops que en algún momento estuvimos utilizando aquí en la oficina. Estén pendientes porque las estamos publicando ahí. Ya hemos vendido algunas, pero tenemos otras bastante robustas que hemos utilizado para este tipo de trabajos, y a muy buen precio, porque son máquinas que hemos usado nada más un año y medio, y que por renovación estamos poniendo también a la venta, que son equipos de alta gama y bastante robustos. Bien, pareciera que tenemos todo listo para empezar la simulación y entrar en la parte de los resultados, que es lo más importante en este caso. Un complemento significativo es saber establecer las condiciones de frontera, las condiciones de funcionamiento del componente, homologar las condiciones reales a las herramientas que tenemos aquí en el programa, que es lo que ya hicimos en los pasos anteriores. Pero me gustaría comentarles la siguiente teoría muy breve. Por ejemplo, es importante que nosotros tengamos en cuenta que las condiciones digamos que matemáticas que nosotros vamos a utilizar para hacer esto, ya no las vemos, ya no arrastramos el lápiz, ya no hacemos ecuaciones. Pero sí es importante entender qué es el método de elemento finito, qué son los resultados que nos da este método mediante cualquier programa, porque sea Inventor, sea SolidWorks, sea CATIA, sea NX, sea Nastran, sea ANSYS, sea el que ustedes quieran, nos dan los mismos valores de resultados al final, y es imperante saber a qué se refiere y qué significa cada uno para poder completar el ciclo
el ciclo de CAE, en este caso por sus siglas en inglés, es decir, Ingeniería Asistida por Computadora, y llegar a un diseño que satisfaga las necesidades tanto del cliente como de funcionamiento en las condiciones ya reales. Bien, vamos a entrar a la parte de simulación. Es importante notar que si algún detalle hubo en la ventana que ustedes vieron hace un minuto, si algún detalle o algún error surge, ahí se va a marcar. En este caso no hay ningún error, dio el resultado bastante rápido. Y vamos a empezar a explicar en qué justamente consiste esta onda de el análisis mecánico mediante elemento finito. Entendemos por elemento finito una subdivisión de las áreas que componen al componente en áreas más pequeñas, que es justamente ese mallado que estamos viendo ahí, y que dentro de cada una de ellas se va a realizar un estudio, un cálculo de esfuerzos, y después cada una de ellas se va a agregar a una sumatoria total y a un promedio total de esfuerzos. Y ese promedio de esfuerzos, que si nosotros a mano hiciéramos todos estos cálculos, sería horas y horas de trabajo calculando esto. Bueno, eso es a lo que nos ayudan las computadoras. Y finalmente tenemos estos resultados que estamos viendo en pantalla. Un esfuerzo de von Mises, un esfuerzo de von Mises que se refiere principalmente a digamos que al esfuerzo equivalente en todos los esfuerzos que se están ejecutando en todas las direcciones, que en este caso la consideración dentro de los programas es de 6 direcciones en el espacio. Entonces este esfuerzo de von Mises es obviamente un modelo matemático que viene del personaje von Mises, que él fue el que desarrolló este esquema matemático, que ha sido retomado por estas tecnologías para hacer un esfuerzo equivalente de todo lo que se está comportando, de todos los esfuerzos que se están presentando dentro del componente, para presentar un resultado tabulado que es un esfuerzo equivalente. Y ese esfuerzo equivalente es el que nosotros tomamos como esfuerzo permisible dentro de la pieza. Bien, cabe mencionar que debemos de tener presentes todos estos detalles para entender e interpretar los resultados. El primer esfuerzo principal y el tercer esfuerzo principal básicamente hacen alusión a los esfuerzos normales y cortantes. Es importante también comentar los esfuerzos normales y cortantes. Únicamente que nosotros con el de von Mises estamos tomando ese valor como la principal referencia. Por eso ya no hacemos tanta alusión a los esfuerzos normales o cortantes. La parte del desplazamiento se refiere a la deformación que se está generando en el elemento debido a estos esfuerzos que se están aplicando en la pieza, resultados de las condiciones de carga que nosotros dimos en este elemento. Vamos en este caso a saltar a este resultado y vemos una línea en estructura alámbrica y vemos, quizá fue exagerada la parte de carga de presión que yo hice en este sentido. Está ejecutando una deformación que pareciera bastante amplia, pero es importante notar que el programa por defecto aumenta pues prácticamente al doble visualmente el comportamiento de la deformación. Si yo lo pongo en esta condición de actual, es básicamente como en teoría se está viendo, es decir, es lo que en teoría se está modificando o deformando el elemento en ese sentido. Vamos a ver si en el otro sentido también existe una ligera deformación, aunque debemos de estar conscientes que es una representación visual. Bien, vamos a analizar el factor de seguridad. Notemos que el factor de seguridad es la relación que existe entre el esfuerzo último y el esfuerzo admisible. En este caso nosotros podemos tomar como esfuerzo admisible el valor del esfuerzo de von Mises, y el esfuerzo último no es algo que nosotros debamos de calcular, es un valor establecido para cada material que ya ha sido normalizado, calculado y normalizado mediante pruebas de tensión,
en cada material. Entonces, esa relación es la que nos da el factor de seguridad, de tal suerte que nosotros debemos de cuidar de que nuestro factor de seguridad oscile siempre por el número 1. Quiere decir que es una relación de esfuerzo último entre esfuerzo admisible bastante recomendable. Si en algún momento nosotros tenemos un esfuerzo admisible mayor al esfuerzo último, tendremos un factor de seguridad abajo del 1, como en este caso. Quiere decir que en el lugar donde nosotros veamos un color en concentración de rojo, quiere decir que es donde hay una mayor deformación, y eso ya tiene lógica, ya lo vimos cuando estábamos en la parte de von Mises estrés. Pero el resultado aquí es que no es tan deseable, no es tan deseable porque nos está acarreando la posibilidad de falla de la pieza. Ahora, es importante comentar aquí algunos datos relevantes respecto a estos estudios antes de avanzar con la interpretación de resultados. Por ejemplo, hay algunas consideraciones hipotéticas que se hacen al momento de hacer estos estudios, y esto no solo aplica en Inventor, aplica para cualquiera. Esas consideraciones en primera instancia se refieren a lo siguiente. Por ejemplo, estamos suponiendo que el material es completamente continuo y homogéneo, es decir, es un material ideal, es un material perfecto. En la realidad hay algunos materiales, sobre todo que por X o Y circunstancia en algún paso de su proceso de manufactura tuvieron alguna falla, tuvieron algún detalle y no garantizan esta condición de homogeneidad y continuidad. Bueno, es una situación hipotética. La otra, este método de ensayo de esfuerzos por elemento finito de la parte estática se refiere nada más al rango de ejecución es decir, aplica nada más cuando nosotros estamos trabajando dentro del límite elástico del material, es decir, cuando la línea en la gráfica de esfuerzo de formación tiene un comportamiento proporcional. Es importante mencionar esto porque quiere decir que aquí estos criterios que nosotros estamos encontrando en este resultado no van más allá de la parte proporcional de esfuerzo de formación, es decir, no vamos a ver que aquí se fracture el material o existan fallas. Es muy muy importante tener esto presente. Otro dato importante es que se sugiere que para que tengamos valores confiables, nuestros valores de deformación sean mínimos en función digamos que de la dimensión menor del componente. De lo contrario, tendríamos deformaciones que serían muy alejadas de la realidad y los resultados obtenidos no serían confiables. Otro dato importante por considerar es el siguiente. Nunca vamos a ver criterios de fractura o de falla en este módulo, ya lo habíamos comentado, pero también es importante decir que estos resultados deben de ser considerados como un apoyo o como una alternativa al proceso de diseño, sobre todo cuando estamos en etapas tempranas del ciclo de desarrollo de un producto, en donde nosotros podemos ensayarlo o modificarlo, en donde nosotros podemos hacer pruebas de mecánica de materiales a nivel digital como lo que estamos haciendo aquí, y no hay repercusión en el ciclo de desarrollo o de manufactura posteriores porque estamos muy a tiempo de gestionar los cambios necesarios. Es importante tener presente que estos resultados no son una garantía fidedigna de que los elementos no van a fallar. Es un auxiliar, es una guía, pero nunca debemos de tener el criterio de que porque lo hicimos un ensayo de mecánica de materiales mediante elemento finito en cualquier software, ya lo vamos a presentar como una verdad absoluta y que va a ser infalible o que va a ser libre de fallas. No, es una herramienta auxiliar
y no debemos de tomarlo como algo, como una ley o como algo completamente libre de fallas. Este tipo de ensayos es una ayuda, es una guía, es un auxiliar en el ciclo de desarrollo del producto y debe de combinarse siempre con los criterios de ingeniería que ya conocemos y con la experiencia que ya se tiene en procesos de manufactura real, en donde de cierta manera con el paso de los años dentro de la actividad técnica sabemos o identificamos en nuestros procesos reales de tanto de diseño, ingeniería y manufactura variables que debemos de cuidar y que debemos de usarlas para complementar este tipo de estudios, pero no tomar esto como una verdad absoluta, porque no es así. Digamos que la aproximación o la cercanía de valores de estudios de este tipo a la realidad no es al 100%, siempre hay un margen, habitualmente anda en el orden de un 10, de un 12, un 15% de precisión. Recuerden también que incluso aquí estamos dejando un margen, estamos manejando un tamaño específico de mallado. Si nosotros hacemos el mallado más grande, evidentemente el margen de error va a ser más grande. Si nosotros manejamos un mallado más pequeño, vamos a aproximarnos un poco más a la realidad, pero no es una verdad absoluta, hay que tenerlo muy presente. Bien, entonces, sabiendo que nosotros hemos analizado esta teoría, es importante que notemos que este factor de seguridad nos está haciendo ruido aquí, es decir, está muy por debajo del 1, y el 1 recordemos que es el valor deseable. ¿Por qué? Porque es la relación, digamos, armónica entre el esfuerzo último del material y el esfuerzo admisible. En este caso quiere decir que las cargas que nosotros estamos ejecutando sobre este componente están generando en algunos puntos del componente, sobre todo los que se están modificando más, un esfuerzo admisible mayor al esfuerzo último del material, y es decir, ya está saliendo de la zona elástica para entrar a las modificaciones o deformaciones plásticas, es decir, permanentes. Entonces, aquí es donde deben entrar los criterios de ingeniería y de diseño. Por ejemplo, puede ser que yo haya exagerado en la condición de carga que ejercí sobre este componente de acá, y ese sea un primer detalle. En dado caso de que esas condiciones de carga sean adecuadas, me puede ayudar quizá cambiar de acero, usar un acero, no sé, templado o aleado, o con algún porcentaje de carbono distinto, para ver si tiene mejores resultados. En la vida real a lo mejor podríamos agregar un tratamiento térmico que ayude al mejor comportamiento mecánico del material, o podríamos incluso intentar cambio en la geometría, en la cantidad de material que tengo en el elemento. O sea, son varios criterios. Esto es a lo que me refiero cuando les digo que la experiencia nos debe de hacer el complemento perfecto aquí. Ahorita, para no hacer cambios en la geometría, vamos a hacer dos cosas nada más. Una, voy a reducir la condición de carga en esta cara, suponiendo una carga de presión que agregué ahí, porque el valor fue muy elevado. Y también voy a cambiar de material. Entonces son las condiciones que vamos a hacer, y vamos a repetir el estudio y verificar los resultados. Vamos a recordar que aquí tenemos un 8 centésimas en la parte del factor de seguridad. Entonces vamos a regresar al sólido y vamos a cambiar el material. Voy a poner un acero de este tipo, y vamos a guardar el cambio. Vamos a regresar a las condiciones del estudio. Si se dan cuenta, nos marca que hay que actualizar aquí los estudios. Pero antes de eso vamos a cambiar los criterios de carga también, es decir, esta. Vamos a suponer una condición más pequeña, 10 megapascales. Recordemos que el megapascales es ya un sufijo que indica millones de pascales, entonces es una cantidad bastante considerable que había dado inicialmente. Bien, ahora sí, vamos a actualizar el estudio y verificar los resultados. Tenemos una condición de esfuerzo de von Mises de 450 megapascales en la concentración en rojo. Si quisiera yo saber más a detalle en dónde se está concentrando esa
esa cantidad de esfuerzo mayor, tengo este botón que me ayuda a dar un clic y en ese punto decirme cuál es. En este caso es 366, debe de haber un punto con mayor concentración, quizá aquí, exactamente, es más o menos en el centro de la pieza donde está ejecutándose la mayor concentración de esfuerzos. También tenemos la posibilidad, noten aquí ya la deformación al menos visual en la pantalla es mucho más pequeña, voy a aumentarla 10 veces, ahí está. Y vamos a hacer una pequeña animación de este comportamiento, va desde el estado sin deformación hasta el estado de mayor concentración de esfuerzo y por lógica mayor deformación. Vamos a cambiar a la parte del factor de seguridad, que es de lo que más nos interesa. Y notamos aquí el resultado. Tenemos un factor de seguridad ubicado en el punto 5. Entonces ya tenemos una condición bastante más rescatable. Ya estamos muy cerca del 1. Entonces esas dos modificaciones que nosotros hicimos valieron mucho la pena. Valieron demasiado la pena. Ya estamos muy cerca del resultado deseado. Y vamos a ver la parte de la deformación. En este caso tenemos 2 décimas de milímetro. 2 décimas de milímetro. Bueno, la verdad es que ya son valores bastante regulares, bastante tolerables. Aún así, quizá valga la pena darle una reducción de carga. De hecho, recuerden ustedes que cuando yo di este valor de carga era una suposición, porque en teoría, pues evidentemente tenía un seguro acá el eje que no dejaría que esa rodaja estuviera oscilando en ese sentido. Entonces vamos a poner un valor muy pequeño y volver a echar a andar el estudio y revisar las condiciones de factor de seguridad. Bueno, aquí ya fue radical el cambio. Nos fuimos hasta un valor de 8.3 en factor de seguridad, que quiere decir que la pieza pues está completamente sobrada en condiciones favorables, ¿no? Pero aquí es el caso opuesto. Cuando tenemos análisis en donde ya las condiciones de carga y los resultados que estamos obteniendo nos arrojan un factor de seguridad de 8.3 en este caso, quiere decir que el material está bastante sobrado. Podríamos hacer ajustes quitando material o cambiando material quizá un poco más dúctil, con menor esfuerzo último. Entonces son ya los dos casos posibles que nos podemos encontrar en la realidad. El primero fue, evidentemente, un factor de seguridad abajo de 1, que no es recomendable, y los ajustes que nosotros hicimos llevando un factor de seguridad hasta arriba de 8, que tampoco es deseable. Digamos que la suposición teórica recomendable es valores de factor de seguridad cercanos al 1, a la unidad. Hay algunas consideraciones que se hacen aquí también para entender de mejor manera estos criterios. Por ejemplo, componentes que sean utilizados en dispositivos o maquinarias que involucran poner en riesgo la vida de personas, entonces quizás se manejen factores de seguridad en un orden de 2 o 3 o 4 hasta 5 quizá, para cuestiones automovilísticas, para cuestiones de aviación o para cuestiones navales. Pero para elementos en donde no se pone en riesgo la vida humana, y evidentemente pues aplica para cuestiones de maquinaria de cualquier índole, es recomendable órdenes de factor de seguridad, es más, desde el punto 75 hasta el 1.25. Entonces hay que también tener este criterio. Otra de las idealizaciones que hacemos en este tipo de estudio es la siguiente. Este método estático completamente no contempla cuestiones térmicas. Es decir, estamos suponiendo que no hay efectos de temperatura en el componente. Recuerden, es una condición hipotética porque todos los elementos están sometidos a cuestiones de temperatura en la realidad. Es decir, si es un elemento de maquinaria, sobre todo máquinas de combustión, evidentemente la temperatura juega un factor drástico, un factor muy, muy importante a considerar. Incluso si son elementos que van a estar funcionando en zonas geográficas donde
hay una temperatura tan baja, incluso abajo del 0 de grados centígrados, entonces también ahí el efecto de la temperatura es crucial. Recordemos que un frío muy intenso vuelve quebradizos a los materiales, entonces hay que tener presente este criterio. Esto fue muy básico, se está entendiendo, creo que el concepto básico de el uso del elemento finito para la cuestión de análisis de materiales, en este caso a nivel estático, pero no hay que dejar de lado las consideraciones hipotéticas que les estoy comentando. Otra cosa, tampoco estamos haciendo alusión a las vibraciones, que dentro de cualquier elemento mecánico, casi en la totalidad de casos vamos a tener vibraciones mecánicas. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería hacer no solamente una valoración estática como la que hicimos aquí, sino hacer una valoración de cuestiones de vibraciones y cuestiones térmicas al menos. Recordemos que el módulo que ofrece Inventor únicamente nos da la posibilidad de hacer cuestiones estáticas, como lo que les acabo de mostrar, y cuestiones de vibración, que no lo vimos en este video, pero sí lo incluye el programa. Cuestiones térmicas, hay aplicaciones de Autodesk que también lo podemos manejar, como el Simulation, como el CFD, que son, o el mismo Nastran, que se puede montar en Inventor y podemos hacer ese tipo de estudios. Hay algunas otras que lo ofrecen en sus versiones premium, como SolidWorks, que tiene cuestiones de análisis térmicos también, y no solo eso, cuestiones de análisis de fluidos y cosas más complejas. En este caso, nada más lo trabajamos a nivel estático, muy básico para que se entienda. Espero que les haya sido de utilidad. El último paso que voy a dar en este video es generar el reporte. Vamos a ponerlo completo para manejar pues todos los parámetros que nosotros utilizamos, todos los resultados, etcétera, etcétera. Y es, digamos, que la literatura que obtenemos a partir de este estudio. ¿Qué es lo que nos muestra? Bueno, las condiciones del material. Notarán, recuerden que al principio yo les comentaba datos específicos que requerimos en un material para poder considerarlo como opción para análisis. Debe ser su densidad. Hay otro dato que por aquí vamos a ver. Aquí están. Necesitamos su densidad, su esfuerzo último, su esfuerzo permisible, su módulo o razón de módulo de Young o su razón de Poisson, que son coeficientes mecánicos que nos los debe de proporcionar el proveedor, y de ahí en adelante, bueno, vienen las condiciones de restricción, de carga, de ejecución de esfuerzos, de deformaciones, etcétera, 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 en un reporte bastante completo con valores tabulados, imágenes, código de colores. Y bueno, resulta muy entendible, ya que sabemos a qué se refiere cada variable, resulta muy entendible esta información para compartirla con quien fuera necesario. Hasta aquí voy a dejar este video, creo que ya quedó demasiado extenso. Espero que haya sido de utilidad, agradezco sus comentarios, espero que tengan paciencia para poder verlo de principio a fin. No olviden que en los comentarios de este video, tanto en Facebook como en YouTube, les voy a dejar referencias importantes a documentos, a videos que les van a ser de mucha utilidad para entender más claramente estos conceptos y aplicarlos en sus respectivos análisis o ensayos. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, háganlos ahí en las secciones de comentarios, sugerencias. Suscríbanse también a mi canal de YouTube, y posteriormente me daré tiempo para subir un video semejante a esto, pero ya en el entorno de ensamble. Agradezco su atención y nos vemos el próximo video.